Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado no poca controversia y que, francamente, ha puesto los pelos de punta a muchos. Prepárense porque vamos a desentrañar la furia de una de las personalidades más queridas y seguidas del momento, Demet Özdemir. Si lo han leído bien, la talentosa actriz turca ha explotado, y las palabras que ha pronunciado son contundentes, directas y para algunos sorprendentemente duras. Hoy vamos a explorar a fondo qué la ha llevado a este punto, qué es lo que no soporta, y qué implicaciones tiene esto para su imagen pública y para la dinámica del entretenimiento turco. Así que si quieren entender el meollo del asunto, les invito desde ya a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, activen esa campanita para no perderse nada y se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Esto se pone interesante. Demet Özdemir, ustedes la conocen, la han visto brillar en producciones que han conquistado el mundo, desde comedias románticas hasta dramas que te llegan al alma. Su carisma es innegable, su talento es indiscutible y su legión de seguidores es gigantesca, tanto en Turquía como a nivel internacional. Siempre la hemos visto como una figura sonriente, profesional, dedicada a su arte. Pero, ¿qué pasa cuando esa fachada de serenidad se rompe? ¿Qué es lo que puede agotar la paciencia de una estrella de su calibre hasta el punto de desatar una furia palpable? Pues bien, la noticia ha explotado recientemente y las declaraciones de Demet Özdemir han sido objeto de análisis y debate en todos los medios. Se trata de un tema recurrente en el mundo del espectáculo, algo que muchos artistas enfrentan en algún momento de sus carreras: la invasión a la privacidad, la constante vigilancia y, sobre todo, la especulación y los rumores infundados que parecen no tener fin. Lo que ha llevado a Demet Özdemir a este punto de exasperación es, aparentemente, la acumulación de situaciones que han cruzado la línea de lo aceptable. Hablamos de paparazzi que la siguen a todas partes, buscando capturar una imagen comprometedora, una salida con amigos, o incluso momentos de intimidad que deberían ser suyos y de nadie más. Pero no se trata solo de eso, va un poco más allá. Parece que la actriz está particularmente harta de las narrativas que se crean a su alrededor, de las historias que se inventan, de las conjeturas que se presentan como hechos. Imaginen la presión constante de saber que cualquier gesto, cualquier conversación, cualquier salida, está bajo el escrutinio de cientos de ojos, y que luego, esa información es distorsionada, magnificada y transformada en un chisme sensacionalista. Las palabras que ha usado Demet Özdemir son clave para entender la magnitud de su frustración. Al decir «no lo soporto», no se refiere solo a los fotógrafos entrometidos, sino a todo el ecosistema que gira en torno a esa invasión: los medios que publican las fotos sin reparos, las redes sociales que amplifican los rumores y quizás incluso a las personas que alimentan esa vorágine de especulación. Es una declaración de hastío, un grito de auxilio desde la cima de su fama. Ella, como cualquier ser humano, tiene derecho a su espacio personal, a sus momentos de tranquilidad, a construir su vida privada lejos de los focos. Y cuando ese derecho es pisoteado de forma sistemática, la respuesta, por muy fuerte que parezca, es una reacción natural. Pensemos en el impacto que esto tiene en su día a día. No es solo el hecho de ser fotografiada y que esa imagen sea publicada. Es la sensación de no tener un refugio, de estar constantemente expuesta. Cada salida al supermercado, cada cena con amigos, cada visita a un familiar, puede convertirse en noticia. Y lo peor es cuando esas noticias no se basan en la realidad. Se inventan relaciones, se especula sobre su estado de ánimo, se le atribuyen comentarios que nunca ha hecho. Esto no solo mina su paz mental, sino que también puede afectar su trabajo, su concentración y su bienestar emocional. Es un círculo vicioso difícil de romper. Además, es importante recordar que Demet Özdemir es una figura pública que trabaja con su imagen y su vida personal se convierte en un producto para algunos medios. Esto genera una tensión constante entre su rol de artista y su necesidad de ser una persona normal con una vida privada. Ella ha sido muy abierta sobre su trabajo y su pasión por la actuación, pero eso no le quita su derecho a una vida privada. La línea entre lo público y lo privado en el mundo del entretenimiento es a menudo borrosa, pero hay límites que no deberían ser cruzados. Las declaraciones de Demet Özdemir también nos invitan a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la vida de las celebridades. ¿Hasta dónde es ético y aceptable la información que se publica sobre él?
¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas digitales a la hora de controlar la difusión de rumores y especulaciones? Es un debate complejo que involucra a muchos actores. Por un lado, los medios buscan el contenido que genere clics y ventas, y las noticias sobre celebridades son un filón de oro. Por otro lado, existe una audiencia ávida de conocer los detalles de la vida de sus ídolos, alimentando así esa demanda. Pero volviendo a Demet Özdemir, su furia no es gratuita. Es el resultado de una batalla constante contra la invasión y la distorsión. Cuando una persona llega a decir, no lo soporto, es porque ha intentado otras vías, ha mostrado paciencia, pero la situación ha llegado a un punto insostenible. Podríamos imaginarla en conversaciones previas, quizás con su equipo, tratando de manejar la situación de forma discreta, pero cuando la presión es demasiada, a veces la única salida es una declaración pública, un grito de hartazgo que resuene y haga pensar a quienes la rodean. Esta explosión de Demet Özdemir nos recuerda que detrás de las pantallas de televisión y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con vidas propias, con sus propias luchas. La fama puede ser un regalo maravilloso, pero también puede venir acompañada de cargas muy pesadas. Y es en momentos como este cuando vemos la vulnerabilidad de estas figuras, su humanidad, y la necesidad de empatía por parte del público y de los medios. Analicemos también el tipo de no lo soporto. Podría referirse a diferentes aspectos. Primero, la invasión física ***. Los paparazzi que no respetan su espacio, que la persiguen en su coche, que intentan entrar en su hogar, que la molestan en sus momentos de ocio o con sus seres queridos. Es una sensación de acoso constante. Segundo, la invasión digital ***. Los comentarios malintencionados en redes sociales, las teorías conspirativas, las cuentas falsas que se hacen pasar por ella o que publican información inventada. Tercero, la manipulación de la información ***. Las noticias que tergiversan sus palabras, que sacan de contexto sus acciones, que crean titulares sensacionalistas basados en conjeturas. Y cuarto, la falta de respeto ***. La idea de que por ser famosa, tiene menos derecho a la privacidad o a ser tratada con dignidad. La clave de sus palabras está en el no lo soporto. Es una negación rotunda, una barrera que ha levantado para protegerse. Y es una señal de que, a pesar de su éxito, la situación ha escalado a un punto donde su salud mental y su bienestar están en juego. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil predecirlo con certeza. Quizás esta declaración sirva como un punto de inflexión. Quizás los medios y el público comiencen a ser más conscientes de los límites. O quizás la situación se intensifique, y ella tenga que tomar medidas más drásticas para proteger su privacidad. Lo que sí es seguro es que esta furia de Demet Özdemir ha puesto de manifiesto un problema real y persistente en la industria del entretenimiento. Es un llamado a la reflexión para todos nosotros. Como espectadores tenemos un papel importante en cómo se trata a las celebridades. Debemos ser críticos con la información que consumimos, cuestionar los rumores, y recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos. El sensacionalismo puede ser atractivo, pero a costa de la dignidad y el bienestar de otros, deja de ser aceptable. Por eso, cuando Demet Özdemir dice no lo soporto, no es solo una frase para captar titulares, es un eco de la frustración de muchas figuras públicas que en silencio, sufren la misma presión. Es una llamada de atención para que se respete la privacidad, para que se valore la verdad por encima del chisme, y para que, en definitiva, se reconozca la humanidad de quienes, por su profesión, están expuestos a una mirada constante. En resumen, hemos explorado las razones detrás de la furia de Demet Özdemir, centrados en la invasión a su privacidad, la especulación mediática y la manipulación de información. Hemos visto cómo estas situaciones han agotado su paciencia hasta el punto de expresar un rotundo, no lo soporto, una declaración que va más allá de los fotógrafos, abarcando todo el ecosistema de la prensa de espectáculos y las redes sociales. Hemos reflexionado sobre la delgada línea entre lo público y lo privado en el mundo del entretenimiento y la responsabilidad que tenemos como público y consumidores de medios. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que significa ser una figura pública en la era digital. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los medios han cruzado la línea?
¿Qué medidas se podrían tomar para proteger la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, sí. ¿Les pareció informativo y les generó curiosidad? No olviden dejarme un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.